Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio desde hace ya casi 15 años, ¿no?, estamos mostrando cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos para cambiar la opinión pública. Y bueno, de eso se trata, ¿no?, el trabajo de los maquiavelos. Nosotros acá muchas veces en la Hora de Maquiavelo, desde antes incluso que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, lo que decíamos era que el gobierno tenía que trabajar muy fuerte la opinión pública a través de una estrategia de comunicación. Primero lo que decíamos es, va a tener que explicar y mostrar muy bien y con mucha creatividad la herencia que recibía el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque la economía que recibió, que heredó el gobierno de Mauricio Macri, era un desastre completo. Una economía en donde ya hacía 4 años que no crecía y que el único que daba empleo era el Estado y que esto generaba, bueno, lo que muchos denominaban la bomba de tiempo o las bombas que le dejó el kirchnerismo a Mauricio Macri. Y la verdad que no es un brote de genialidad ni de creatividad, que aquí en la Hora de Maquiavelo decíamos, bueno, lo que va a tener que hacer es mostrarla. Mostrar esa herencia muy claramente. ¿Para qué? ¿Para decir qué mal estamos? No, obviamente que no, sino para convencer a la política y por supuesto a la opinión pública, a la sociedad, de que se precisaban una serie de reformas estructurales muy importantes para que la Argentina deje de ser la Argentina que conocemos. La Argentina fue hace 70 años uno de los 10 países más ricos del mundo. Hoy, bueno, nos enteramos que la pobreza sigue creciendo, que 1 de cada 3 argentinos es pobre, que la Argentina, que tiene el potencial de ser uno de los países más ricos del mundo, está entre los países pobres, que la economía que, bueno, en el gobierno pensaron que iba a crecer así nomás y por el solo hecho de que se levantara el cepo cambiario y se arreglara la deuda externa con los holdouts, que con eso ya bastaba. Y la estrategia de la herencia era el centro de todo, porque era necesario también mostrar culpables de esas bombas. O sea, decirle a la sociedad, Cristina nos dejó estas bombas y estos, digamos, el sindicalismo, el peronismo, son los co-culpables y por supuesto tenderles un puente de plata para hacer lo que se hizo en muchos países, que son grandes acuerdos sociales y políticos para hacer reformas, como en España, por ejemplo, los famosos pactos de la Moncloa. Hubo muchos países, yo viví el caso, por ahí un acuerdo mucho más chico, en México un acuerdo de precios y salarios entre el gobierno, sindicatos y empresarios que lograron desactivar así un pico inflacionario. Pero bueno, la Argentina es un país con inflación crónica desde hace 70 años. ¿Por qué? Porque el Estado, ese Estado gigantesco, no sirve, y esto lo sabe el gobierno. Pero para cambiar ese Estado, para eliminar el déficit fiscal que lleva desde hace 70 años a que la Argentina sea un país inflacionario y que eso es lo que hace que hoy 1 de cada 3 argentinos sea pobre, para cambiarlo hacen falta reformas importantes. Y para esas reformas importantes, un gobierno que está en minoría en el Congreso necesita una alianza con la opinión pública. ¿Qué es una alianza con la opinión pública? Además de un acuerdo al que se llega cuando la opinión pública presiona por ese acuerdo. Bueno, esa alianza con la opinión pública se logra comunicando ideas, sueños. El problema de Cambiemos de principios de marzo del 2017 es que el gobierno mantiene cierta buena imagen. La oposición sigue estando, el peronismo sigue estando desordenado. Pero lo que bajó, y eso lo vamos a ver en una encuesta aquí en la Hora de Maquiavelo, lo que bajó son las expectativas. Llamémoslo, pongámosle otras palabras a las expectativas de que la economía vaya a mejorar y que fue, digamos, el pan de cada día del gobierno en el 2016, sobre todo en el segundo semestre, cuando se veía que el segundo semestre no era lo que se prometió. Ponele otro nombre a expectativas, ponele esperanza. Lo que necesita el gobierno es recrear la esperanza. Esa esperanza que las encuestas muestran que se está esfumando. Para recrear la esperanza, la única forma de hacerlo
es mostrarle a la opinión pública qué se puede hacer en la Argentina para que la Argentina cambie. Bueno, y tuvimos el caso, lo mencionamos en la hora de Maquiavelo, la semana pasada, hace unos días, el ministro de Hacienda, o sea que es el virtual vocero de la economía, Nicolás Dujovne, en su primera conferencia de prensa importante, le preguntaron, por ejemplo, si tenía una reforma impositiva. Las pymes, que son las que dan trabajo, no invierten con este nivel de impuestos, que es el más alto del mundo. Y la respuesta fue sí, tenemos, pero la vamos a sacar después de las elecciones. ¿No será que el gobierno necesita generar expectativas o recrear las expectativas, recrear la esperanza, mostrando justamente una agenda de reformas estructurales? El otro problema de la Argentina es que cuando se habla de reformar el mercado laboral, bueno, salen enseguida los sindicalistas a decir, no, trabajo basura, como pasó con la Alianza. Bueno, este gobierno tuvo un ejemplo muy similar. El año pasado, lo mencionamos, por supuesto, varias veces en la obra de Maquiavelo, el gobierno tuvo un interesantísimo proyecto de empleo joven, una ley de empleo joven que el peronismo se la bochó, ¿no? Con sindicalistas diputados a la cabeza, como Mariano Recalde, se la bochó diciendo, no, pero ¿qué empleo joven? Si esto es como una especie de flexibilización. Y sí, claro, macho, es una flexibilización, si no, no los toman. En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, pero particularmente en la Argentina, en el sector privado, los que mueven el mercado laboral son las pymes. No son las empresas grandes, son las pymes que toman, o que, digamos, dan el 80% del empleo. Y si las pymes no pueden tomar gente, jóvenes por ejemplo, ¿no? Jóvenes en un país donde hay 1 millón de los famosos ni, 1 millón de pibes que no estudian ni trabajan. Después te quejas de que hay inseguridad. Para poder cambiar eso, vos necesitas flexibilizar, abaratar, quitarle la litigiosidad al mercado laboral. A puro juicio, cada juicio quiebra una pyme, quitarle la conflictividad. Si vos lográs ese cambio, con toda la plata que se blanqueó, acá se van a terminar blanqueando 150.000 millones de dólares, es el blanqueo más grande de la humanidad, de la historia, no de la Argentina, de la historia de la humanidad, 150.000 millones de dólares. Imagínate que el 10% de eso vaya a proyectos en la actividad privada de pymes. ¿Sabés cuánta gente sale del plan social para ir al trabajo real? Bueno, esa es la única forma que tiene la Argentina, resolver el problema laboral para, de alguna forma, que no sea solamente el Estado, el famoso aguantadero de ñoquis, que es el que generó este tremendo déficit fiscal. Pero para llegar a eso, hay que ofrecerle a la gente una esperanza y reformas, y hay que explicarle que reformar el mercado laboral no es un cuco, y para eso hay que comunicar. Por eso le proponemos, como siempre decimos, de onda y con, por supuesto, con la mejor onda constructiva. Le proponemos al gobierno que en esta difícil segunda etapa del gobierno, esta etapa electoral, que piense en recrear las expectativas con una agenda de reformas y con el centro de esas reformas, en el centro de esas reformas, el mercado laboral. Cambiar el mercado laboral para que, bueno, que sean los privados los que den trabajo y no solamente el Estado, que quebró la Argentina a lo largo de estos 70 años. Quédate en esta hora de Maquiavelo, una encuesta que te va a mostrar por qué el gobierno necesita ese